título de etapa de este viernes 22 de abril de 2022. El drama de la inflación. Casi 90.000 pesos necesita una familia para no ser pobre. De eso estamos hablando. Sumando todos los ingresos, una familia necesita casi 90.000 pesos para no caer por debajo de la pobreza. La canasta básica total subió el 7% en marzo. Según el INDEC, una familia integrada por 2 adultos y 2 menores, la familia tipo, con 4 integrantes, requirió 89.690 pesos para no caer en la pobreza. La canasta alimentaria subió el 6,5% en marzo y quedó en 39.862 pesos, más de 1.000 pesos por encima del salario mínimo vital y móvil. Vamos a ir desagregando esta información porque me parece tremendamente valiosa. Primero, reiterar, esta es información oficial del INDEC. Hay estimaciones privadas, de consultoras, de ONGs como Amas de Casa que arrojan números peores, más altos que estos. Amas de Casa en San Juan está ofreciendo números que están por arriba de estos. Pero nos quedemos con los del INDEC, que pueden ser los más conservadores. Aún siendo los números más conservadores, están hablando de que la canasta básica total, que es una canasta que no solamente incluye alimentos, sino que incluye todos los gastos para la manutención de una familia mensualmente. Ahí entra la carga de la tarjeta SUBE, entra algo de combustible, entra algún calzado, entra algo de indumentaria, entra material de biblioteca, material escolar, ¿no? para asistir al establecimiento educativo. Bueno, todo ese cúmulo de cosas configura una canasta básica total, lo que antaño se llamaba la canasta familiar, y que asciende a los 89.690 pesos. Lo redondeamos, son 90.000 pesos. Si la familia no reúne entre todos los ingresos, digamos, si ese papá tiene 1 o 2 trabajos más el trabajo o los trabajos de la mamá, si entre todos esos ingresos no se alcanzan los 90.000 pesos mensuales, esa familia oficialmente en Argentina y con los parámetros del INDEC se cuenta como una familia que cayó en la pobreza, por debajo de la línea de la pobreza. Ese índice de la canasta básica total, que no solamente incluye alimentos, sino el resto de las otras variables, ha crecido 7 puntos, estoy en lo correcto, sí, efectivamente, ha crecido 7 puntos en marzo. Claro, si hemos tenido esa inflación galopante en marzo, obviamente esto empuja toda la canasta de precios y por lo tanto eleva sustancialmente la línea de pobreza. Y la línea de indigencia no está mejor. La línea de indigencia es la que se traza con el costo de la alimentación para estas 4 personas integrantes de una familia tipo. Padre, madre y 2 menores de edad, 2 adultos y 2 menores de edad. Esa canasta básica de alimentos, solamente de alimentos, está arañando los 40.000 pesos, son 39.862 pesos, son 40.000 pesos. La canasta de alimentos solamente, reitero, dato conservador del INDEC. El resto de las estimaciones de consultoras privadas o de asociaciones como Amas de Casa del país están por arriba de estos números ofrecidos por el INDEC. Y me pareció muy, primero necesario definir que estos 40.000 pesos trazan la línea de indigencia. La familia que no reúna los 40.000 pesos mensuales para comer es una familia que está por debajo ya no solo de la línea de pobreza, sino por debajo de la línea de indigencia. Y me pareció muy indicativo, ¿no?, de este descalabro inflacionario, que aún con el aumento del salario mínimo vital y móvil, que debe llegar a los 45 o 47.000 pesos a fin de año, en diciembre, pero que hoy en abril ese salario mínimo vital y móvil está en 38.000 pesos y fracción, no alcanza para llegar a la línea de indigencia. Hoy el salario mínimo vital y móvil no llega a los 39.000 pesos, por lo tanto no cubre la canasta básica de alimentos. Y te lo podemos
relacionar de otra manera. Ni siquiera 2 salarios mínimos vitales y móviles alcanzan a una familia para superar la línea de pobreza. La línea de pobreza, trazada en los 90.000 pesos, no se puede superar con 2 salarios mínimos vitales y móviles. Y este es el núcleo del debate no resuelto, incluso en la coalición de gobierno, en el Frente de Todos. Este es el punto más crudo del debate y del desencuentro. ¿Por qué? Porque Argentina ha tenido en el 2021 un crecimiento récord de su economía, que algunos dicen viento de cola, otros dicen efecto rebote porque más abajo no se podía caer, pero la realidad es que tenemos una recuperación industrial importante, hemos tenido una recuperación de la economía ostensible, medida, hemos tenido una recuperación de las exportaciones, alcanzando en febrero un récord respecto de un año atrás. El núcleo, el meollo del debate político en el Frente de Todos es que ese crecimiento económico claramente no está siendo redistribuido. Entonces, esta inflación sigue carcomiendo el poder adquisitivo aún por encima de los acuerdos salariales. Ni qué decir la cantidad de familias que hoy tienen ingresos informales, porque o son cuentapropistas o tienen un empleo no registrado. Se estima que el trabajo en negro, mal denominado trabajo en negro, asciende al 40% de la población económicamente activa en el país. Para atender a ese sector, que ni siquiera está protegido por las paritarias, es que el gobierno de Alberto Fernández acaba de anunciar este bono, llamado por la prensa porteña como IFE, pero es un bono de 18.000 pesos, para lo cual ya se habilitó la inscripción en la página oficial de ANSES. Pero tenemos el detalle desagregado del INDEC en 2 placas oficiales al respecto de cómo se ha comportado esta inflación que ha golpeado, que ha castigado tanto la canasta básica total o la canasta alimentaria específicamente. Ahí tenemos este primer gráfico en pantalla. Fíjate, a la izquierda con ese tono amarillo tenés la canasta básica alimentaria, que es la que define la línea de indigencia. Esto es comida, esto es comer, solamente comer. En un año, esta canasta de alimentos ha subido de marzo a marzo, de marzo del 21 a marzo del 22, el 55,2%, datos del INDEC. Y el 6,5% en un solo mes, en marzo. Una locura. Para un hogar de 3 integrantes, esta comida, básicamente la comida, equivale a 31.735 pesos. Y para un hogar de 4 integrantes, ahí está la línea de indigencia, 39.862, 40.000 pesos. Ahora, ¿qué pasa si saltamos a los gráficos en naranja? Esa es la canasta básica total, que, reitero, no solamente incluye alimentos, sino el pago de boletas, el pago de servicios, la tarjeta SUBE, la indumentaria, elementos y artículos de librería. Eso ha subido más todavía, 7% como variación intermensual en marzo de este año. Y un poquito menos ha subido en la comparación interanual, el 47,3%, digo un poquito menos que la canasta alimentaria. Igualmente es una barbaridad el 47% en un año. Y acá fíjate que para un hogar, ahí en el medio vas a tener, en esa descripción de grupos familiares, para un grupo familiar compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, esa canasta familiar asciende a prácticamente 90.000 pesos, 89.690 pesos es la línea de pobreza trazada por el INDEC. Y una placa más que muestra la evolución en el último año, tanto de la canasta básica alimentaria como la canasta básica total. Vas a ver ahí en pantalla los últimos 12 meses, del 21 al 22. Fíjate la canasta básica alimentaria por persona al mes. Una persona necesita 12.900 pesos para comprar sus alimentos. Mínimo, indispensable, básico.
una persona. 12.900 pesos en marzo de este año. En marzo del año pasado ese mismo valor era de 8.312 pesos. De 8.000 a 12.000 pesos en un año el alimento por persona. Y si ampliamos eso a la canasta total, a la canasta que incluye un zapatito, un pago de boleta del teléfono, bueno, este mes, en marzo, cerró en 29.026 pesos para una persona y marzo del año pasado era de 19.700 pesos. Es decir, aumentó 10.000 pesos en un año esa canasta básica total. Datos, reitero, del INDEC. Hemos respetado hoy fuente INDEC, la Dirección de Índices de Precios de Consumo. Esto es a todas luces el gran tema pendiente, porque reitero, la economía se está recuperando. Hay índices positivos de producción, de reactivación de la industria, de exportaciones, de ingreso de divisas. Hay sectores que están levantándose. Ahora, eso evidentemente todavía no ha permitido la redistribución del ingreso y esta inflación es prueba de ello, claramente, ¿no? Y es, bueno, a todas luces el gran punto crítico de la gestión de Alberto Fernández y uno de los motivos de discordancias internas en el Frente de Todos. Ni que decir de motivo de críticas de parte de la oposición que le sigue imputando al gobierno de Alberto Fernández no haber tenido el tino, el pulso, las herramientas para reconducir la economía que Cambiemos dejó por el piso también, digamos todo. Este es nuestro título de etapa aquí en Banda Ancha.